La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga se constituye en audiencia dentro del radicado 11-001-6000-717-2011 00132 seguido contra Norela Costa Tenorio. La sala la integran los honorables magistrados José Jaime Valencia y Luis Fernando Casas Miranda. Para efectos del registro, solicitamos por favor la presencia de las partes intervinientes. Fiscalía, por favor. Honorables magistrados, buenos días. Buenos días a los demás presentes dentro de la sala. Por la Fiscalía comparece David Alfredo Cáceres Naranjo, fiscal 45 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, actuando para la presente actuación en calidad de fiscal de apoyo de la Fiscalía 70, designado por parte del Director Especializado contra la Corrupción, su señoría. Me acompaña para esta diligencia la señora asistente de fiscal de la Fiscalía 70, su señoría. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Efectivamente, obra resolución 028, donde se designa como fiscal de apoyo al doctor David Alfredo Cáceres Naranjo. En esa medida se tendrá como delegado de la Fiscalía, de acuerdo a esta resolución, del 15 de enero de 2020. Buenos días, su señoría, y a los demás presentes. Luisa Fernanda Bermúdez, asistente de la Fiscalía 70. Ministerio Público. Señora magistrada, muy buenos días y un cordial saludo a los demás intervinientes y demás personas presentes en esta audiencia. Participa Javier Rosero Echeverri en calidad de procurador 79 de esta localidad. Muy amable. Muchas gracias. Defensa. ¿Representación de víctimas está? No está presente. Ok, defensa, por favor. A la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Buga, muy buenos días. Habla César Augusto Londoño Ayala en representación de la defensa como abogado de confianza de la doctora Norela Costa Tenorio. Me acompaña el abogado de apoyo Nelson Leonardo Londoño Ayala. Buenos días a la Sala de Decisión Penal, extensivo el saludo a todos los presentes en esta audiencia. Nelson Leonardo Londoño Ayala, cédula de ciudadanía 18.614.835, identificación profesional 268.124 del Consejo Superior de la Judicatura y actuando como abogado de apoyo. Gracias. Muchas gracias. Se deja expresa constancia que el apoderado de víctimas, doctora Ingrid Lorena Parrado, de la ANI, a cual se le notificó el día 14 de enero del 2020 al teléfono tal, recibiendo la información personalmente. En ese orden de ideas, y de acuerdo a la naturaleza jurídica de la presente audiencia, no se hace necesaria la presencia de la representación de víctimas, razón por la cual se le concede el uso de la palabra al señor defensor para que realice su petición. Si quiere, señor defensor, como ya usted hizo una argumentación para que se programara la audiencia, ya se programó la audiencia, entonces le va a pedir el favor que al punto concreto de la solicitud que va a hacer. Por favor, gracias. Gracias, señor magistrado. Empieza entonces la defensa desarrollando la argumentación del siguiente modo. Pretensión. Se ordene la libertad de Norela Acosta Tenorio como consecuencia de haber estado privada de la libertad en un lapso superior a un año, dándose ya cumplimiento al alcance del artículo 307, parágrafo 1 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1786 de 2016. Todo esto en concordancia con la sentencia C-221 de 2017 de la Corte Constitucional. Competencia. Esa es la petición. Solicitud. Esa es la solicitud. Perfecto. Competencia. Es menester informar a la sala por qué razón
A pesar del efecto jurídico que se plantea en el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal, que suspende la actividad y la gestión del debido proceso penal adelantado contra Norela Costa Tenorio, en tanto que la defensa ha apelado la decisión que tomó el juzgador de instancia condenando a esta ciudadana, apelación que todavía se encuentra conociendo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En este entendido, lo que la defensa pretende aquí es originar aquellos presupuestos de hecho primero y luego unos presupuestos jurídicos que entreverían por qué constitucionalmente la Sala Penal del Tribunal de Buga tendría la competencia para ya tramitar y decidir la cuestión de la pretensión procesal solicitada, a pesar de tener la competencia suspendida legalmente en los términos ya aducidos. En ese entendido, la defensa describe los presupuestos de hecho que identifican la situación de un estado inconstitucional de cosas individual, no en el concepto de grupal y de colectividades de la Corte Constitucional, tal y como lo ha conceptualizado esta corporación, sino desde el punto de vista, la defensa hace esa aseveración con relación exclusiva a una persona en concreto, que es Norela Costa Tenorio. Entonces, señores magistrados, estos presupuestos factuales son los siguientes. En primer lugar, ¿por qué tendría que ser competente el tribunal para conocer de esta situación? Porque se encuentra apelada la decisión y habría un mecanismo que analógicamente podría aplicarse, que es el artículo 190 de la Ley 906 de 2004. Entonces, esto genera una imposibilidad en tanto que aquí la Corte está conociendo un recurso ordinario y no un extraordinario, y uno de los requisitos para solicitar la aplicación analógica del artículo 190 darían al traste con esa posibilidad de aplicación, por lo cual la defensa y Norela, por tanto, se encontrarían en una imposibilidad de acceso a la administración de justicia en esos términos. El segundo punto es que no podía la defensa acudir a mecanismos subsidiarios como las acciones constitucionales, porque el Código de Procedimiento Penal, como más adelante se hará alusión, tiene la posibilidad de activar o reactivar la competencia en ciertos temas que no son esenciales en la columna vertebral de la definición del caso en términos de responsabilidad penal o no de un sujeto pasivo de la persecución penal. En este entendido, no podía la defensa desperdiciar los mecanismos ni de habeas corpus ni de acción de tutela porque los presupuestos no estaban dados, entendiendo las siguientes normas que posibilitan precisamente la solicitud que la defensa ha formulado. Son ellas: el artículo 139, numeral quinto, que plantea los deberes de los servidores judiciales en el entendido que han de atender y decidir todas aquellas solicitudes que se generen sin que por ninguna razón puedan pretextar ignorancia, vacíos, deficiencias, contradicciones dentro de la reglamentación del debido proceso legal de un Código de Procedimiento Penal. Tampoco se podía acceder a esas posibilidades de nivel constitucional, señores magistrados, por cuanto la norma integración 25 del Código de Procedimiento Penal permite acudir a la regla del Código General del Proceso número 12, que precisamente reafirma el contenido del 139, numeral quinto, entendiendo que el operador jurisdiccional ha de adecuar los procedimientos cuando no exista regulación expresa teniendo en cuenta los valores, principios y reglas del derecho procesal, norma sin duda que no resulta incompatible con la naturaleza jurídica y procesal de la Ley 906 de 2004, en tanto que se está pidiendo es
una manifestación de la judicatura penal en términos de la solicitud, situación que ante la indefensión que se va a demostrar permite que la sala penal pueda llegar a través de esas directrices, valores, principios y reglas generales del derecho procesal penal, postular una regulación que debería ser en audiencia, como se está haciendo en este momento, para efectos de dar solución al problema jurídico que se plantea. Tampoco la defensa encontró, porque era su deber para efectos de determinar la competencia, una posibilidad dentro del régimen del Código Penitenciario y Carcelario, tampoco buscando la posibilidad de acudir a que la jurisdicción atendiera el derecho humano a ser oído de Norela, se podía, en el momento de la emisión del sentido del fallo por el tribunal el 30 de noviembre de 2019, oponerse a la orden de captura contra Norela Costa Tenorio, en el entendido que es una orden y las órdenes no tienen o no activan los recursos ordinarios. Contra esa orden de captura de esa fecha, en ningún evento y bajo ninguna circunstancia, en los términos del artículo 450 de la ley 906 de 2004, podía la defensa oponerse. De manera tal que dentro del mecanismo del debido proceso penal ordinario, la defensa no tuvo la posibilidad, porque jurídicamente en ese momento no existía, de oponerse a la tal ordenanza de aprehensión física de la libertad. Tampoco se tenía esa posibilidad cuando se leyó el fallo de instancia en el que se condenó y se ordenó la captura, o se reiteró la orden de captura con fines de cumplimiento de la consecuencia jurídico-penal impuesta en la sentencia. En esa oportunidad, según el mecanismo normativo establecido en la Ley Procesal Penal, es que procede la apelación por toda la unidad de materia jurídica, fáctica y probatoria contra la sentencia, el recurso de apelación. No tenía la defensa en ese momento la oportunidad de realizar un debate, una contradicción o una oposición frente a esa orden de aprehensión física o restricción al derecho fundamental a la libertad de la doctora Norela, dándose una vez más la constitución de una situación de indefensión en este caso. Tampoco podía, este es otro factor de hecho para activar esta competencia, ni siquiera comprender el acto del sentido del fallo y de la sentencia leída en audiencia como un acto complejo que no activa o no permite la gestión de defensa con el propósito al menos de oponerse a la aprehensión física de esta persona. Todo ello y la defensa en búsqueda de ese mecanismo de acceso a la justicia como derecho humano y fundamental en términos del artículo 228, implicó qué opciones podía por normas de integración generarse en el Código General del Proceso, y ante la emisión de una sentencia se encontró que la viabilidad frente a la emisión de la sentencia en cuanto a observaciones única y exclusivamente se legitimaba procesalmente la aclaración, corrección y adiciones no sustanciales con relación al cuerpo de la decisión de instancia. Esto teniendo presente los artículos 285 y siguientes del Código General del Proceso. Entonces, todas estas situaciones esquematizadas originaron la imposibilidad de defensa en ese punto de la orden de captura para efectos de cumplir esta consecuencia penológica impuesta por el tribunal. La defensa contaba con la posibilidad de tramitar esta petición, señores magistrados, ante el Juzgador Constitucional de Control de Garantías. La defensa llevó el caso el 16 de diciembre del año 2019 ante esta jurisdicción, se dio apertura a la audiencia, se opusieron los respectivos colegas de la Fiscalía y el Ministerio Público por carencia absoluta de competencia. Se le otorgó primero el uso de la palabra a estas personas, luego a la defensa, y cuando el juzgador comenzó a motivar el auto,
anticipadamente fue claro en manifestar que era incompetente y comenzó la motivación. Ante esa motivación negativa ante la pretensión de la defensa retira la petición y decide proponerla al tribunal, en este caso tal y como había sido incluso planteado por mi contraparte y el representante del Ministerio Público. Esos, señores magistrados, en cuanto a los presupuestos fácticos de competencia que condensan una situación, no tenemos quien nos escuche, ni la Corte Suprema, ni jueces de garantías, ni de otro nivel. Entonces, esa situación es a la que la defensa hace alusión cuando la califica de un estado de cosas inconstitucional a nivel de una persona humana con nombre propio, Norela Acosta Tenorio. Pero viene un factor que es el de la competencia jurídica. Estos son los presupuestos fácticos que permitirían al tribunal plantear y decir si, dadas las circunstancias de la afectación a la libertad fundamental de Norela, nos permitirían acoger y tramitar y decidir la petición, pero jurídicamente vendría el por qué el tribunal tendría que decidir esta petición. La primera, dado la función que tiene el juez de instancia en este tipo de casos cuando existe la sentencia impugnada ante el superior jerárquico, ha sido la jurisprudencia clara que el funcionario o la sala, en este caso la instancia acuo, debe resolver los temas relacionados con la libertad y por supuesto en el entendido que tiene que ver con cumplimiento de pena, pero aquí, como se va a ver más adelante, se puede activar esta jurisdicción para resolver un tema que no tiene que ver en estricto derecho, como más adelante se planteará, con una cumplimentación de una consecuencia jurídico-penal, sino con otra lectura que le da la Corte Constitucional en términos de medida de aseguramiento. Entonces sería el primer presupuesto jurídico para legitimar la competencia del tribunal. En segundo lugar, la competencia más cercana que halló la defensa para ser oída fue la de quien emitió la decisión. En los términos aducidos, como ya se dijo en el 139, numeral quinto, en concordancia con el 12 del Código General del Proceso. Y, por supuesto, a su vez, en concordancia con el artículo tercero de la Ley 906 de 2004, que postula la prevalencia del bloque de constitucionalidad, y aquí en correspondencia con el derecho humano que se encuentra reconocido en el artículo octavo, párrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el derecho a ser oído, que es un derecho sustantivo de nivel internacional, esencial a la persona humana, que debe, por supuesto, operar y activarse, dinamizarse a través del canal de las instrumentalizaciones procesales o formas del juicio, cuando está comprometida flagrantemente y de manera notoria un atentado contra la libertad fundamental. Debe tenerse en cuenta como argumento jurídico, señores magistrados, también el principio de proscripción del exceso de ritual que ha sido establecido por la Corte Constitucional, entendiéndose que no podría hacerse nugatoria la petición de la defensa cuando una de las causales del exceso de ritual es que se excede la aplicación de formalidades procesales, como en este caso, que el tribunal le planteara a la defensa como respuesta al problema jurídico que el 177 le impide pronunciarse de fondo sobre el asunto porque tiene suspendida esa competencia, y en este caso sería una aplicación frente al derecho a la libertad que haría prevalecer la forma sobre la esencia o sustancia de un derecho fundamental. Y la otra causal del exceso de ritual identificada por la Corte Constitucional en ese tipo de situaciones de exceso de ritual es que se desnaturalizarían las normas procesales cuya finalidad es servir de medio para la efectiva realización del derecho material. Y esto es lo que la defensa está reclamando aquí precisamente, y es que se
reconozca la libertad fundamental de Norela, derecho material, en contraste con la imposibilidad que se ha tenido a través del debido proceso penal de doble instancia de ser oídos, razón por la cual en este caso ese derecho a ser oído se está canalizando y en términos de decisión tendrá que canalizarse a través de este punto relacionado con causales que constituyen el exceso de ritual. Y ese defecto bajo el umbral de esa causal tendría que repararse siempre y cuando esta irregularidad no tenga otra opción. Dentro del debido proceso penal ordinario no la tenemos, razón por la cual se está haciendo esta reclamación dentro de esta audiencia ante el tribunal. Y cuando se desconozcan posiciones fundamentales de los actores procesales, como ya se ha indicado por parte de quien habla. Sobre el exceso de ritual, se pueden citar Corte Constitucional, sentencias T200 de 2015, se puede citar la T264 de 2009, entre otras. Todo esto, entonces, señores magistrados, legitimaría a que la Sala Penal deba pronunciarse de fondo sobre la petición aquí determinada, y en esos términos deja la defensa formulada las razones por las cuales es competente el tribunal para este propósito. Presupuestos fácticos del caso penal, que solo condenso en 1 minuto, y se relacionan a que Norela Acosta Tenorio cometió 6 prevaricaciones y 2 cohechos propios con ocasión del cumplimiento de sus funciones como jueza segunda civil del circuito de Buga, dentro de un caso de expropiación conocido con el nombre del Parador de Buga. Irregularidades entre las cuales se hallaba hacer el nombramiento de peritos en contravía de la legislación de expropiación, entre eso la legislación civil, y haber recibido prebendas con el propósito de expedir o dictar decisiones dentro de ese proceso civil de expropiación manifiestamente contrarias a derecho. Como consecuencia de esa acusación que grosso modo la defensa resume, el Tribunal Superior de Buga condenó a esta persona a 21 años de pena privativa de la libertad, encontrándola, por supuesto, penalmente responsable. Actuación procesal relevante para la situación que nos compete. En este caso, la actuación penal relevante para efectos de desarrollar la pretensión parte de este lapso del proceso. Se emite sentido del fallo el 30 de noviembre de 2019. El 9 de enero del año 2000, se emite sentido del fallo el 30 de noviembre de 2018. En enero 9 de 2019, Norela Acosta Tenorio se entrega para hacer efectiva la orden, se entrega voluntariamente la orden emitida por el tribunal. En mayo 3 de 2019, la defensa presenta la apelación. Se remite esa apelación a la Corte Suprema de Justicia, que actualmente todavía no ha sido resuelta. Teniendo esto presente, señores magistrados, pues por supuesto ha transcurrido más del año previsto en el artículo 307, parágrafo del Código de Procedimiento Penal. Y dentro de todo este escenario viene lo siguiente. La sentencia C-221 de 2017 de la Corte Constitucional concluyó que en la medida de aseguramiento, es decir, la privación transitoria de la libertad,
opera desde la imputación hasta la lectura de la sentencia de segunda instancia. Pero, señores magistrados, insólitamente la misma Corte Constitucional, en la sentencia C-342 de 2017, concluye que la captura del artículo 450 de la Ley 906 de 2004 tiene la finalidad o se ordena con el propósito de ejecutar la pena. Entonces tenemos una corporación, dos lecturas diferentes de privación de libertad. La una me dice que la medida de aseguramiento tiene vigencia hasta la lectura de segundo grado y la otra me dice que la orden de captura del 450 es para cumplir pena. De aquí deviene el primer problema que tiene en un estado de incertidumbre a Norela Costa Tenorio. ¿Está cumpliendo pena o está provisionalmente privada de la libertad en términos de imposición de una medida de aseguramiento? No puede atentarse con esa falta de tipicidad estricta a nivel procesal, porque estas son sentencias que hacen parte del imperio de la ley, del sistema jurídico, como lo llaman las cortes del ordenamiento jurídico, que tiene que ser visto integralmente, en conjunto, sistémicamente. Y ante una situación de libertad, tiene dos soluciones jurídicas diferentes, señores magistrados. En la sentencia 342, la Corte recoge, la constitucional, todo el derecho viviente que sobre el artículo 450 ha estipulado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y recogiendo todas esas tesis sobre el artículo 450, pues está claro que la Corte en la 342 está de acuerdo con la Suprema Corte cuando plantea que es con fines de ejecución de pena esta privación de libertad. Vamos al caso de Norela, que en este momento estaría ella cumplimentando esa penología. Pero al mismo tiempo, el máximo tribunal de la salvaguarda de la custodia de la Constitución nos está diciendo una cosa que favorece los intereses del statu quo penal de esta persona. Entonces tenemos una afectación al principio de legalidad, de la tipicidad estricta, tenemos que el derecho fundamental a la seguridad, a la certidumbre de lo que Norela Costa en este momento está padeciendo en términos ya de medida de aseguramiento o de ejecución de pena. Y viene un problema precisamente para el juzgador, en este caso con este problema jurídico, y es ¿con qué decisión me quedo? Tengo esas dos posiciones y viene entonces esa problemática. ¿Escogeré la más gravosa, es decir, la de la 342 que plantea que se cumple la pena o comienza a cumplirse la pena, o se habrá de escoger la C-221 que habla de una medida de aseguramiento? Y el otro problema, tendrá que escoger el juzgador que solucione este problema la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sin mirar la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces aquí el problema no es estamental, no es de decisiones estaduales que generan ambigüedad y confusión, sino un mero tema de aplicación directa de la Constitución, señores magistrados. No se podría hablar de colisión de precedentes en este caso entre la C-221-2017, la C-342-2017 y la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal en materia del artículo 450, porque toda restricción a un derecho fundamental, en este caso la libertad, es imponderable. Estas normas no se aplican en los mismos términos que otro tipo de situaciones relacionadas con derechos ordinarios. Y fuera de eso, como criterios, tendría el decisor de la petición de la defensa que enfrentarse a una cantidad de normas
dentro del mismo Estatuto Procesal Penal, entre esos el artículo 7, norma rectora de la Ley 906 de 2004, que dice que se reconoce la inocencia y por supuesto reconocida la inocencia, pues entiende uno que la libertad fundamental y su ejercicio hasta tanto no quede ejecutoriada la sentencia que resuelva el respectivo conflicto penal. Y viene entonces el galimatías, señores magistrados, en términos de entender en qué condición está esta persona. Y esta persona, por supuesto, para originar una solución a esta problemática, a este exabrupto, tiene que acogerse sin duda a principios, como se dijeron, de aplicación directa de la Constitución. En principio, lo más favorable en este caso para Norela Costa Tenorio sería declarar, según esa sentencia, la más favorable, que está en medida provisional, que ha pasado más de un año desde que se entregó, incluso 9 de enero de 2019, y a hoy ha transcurrido más de ese año, y por tanto, al ser más favorable esta decisión, habría que decretar su libertad inmediata. Entonces, esos presupuestos, señores magistrados, como complementación de esta situación. Fundamento aritmético del vencimiento de términos solicitado. Exige el parágrafo 1 del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal que la medida de aseguramiento tendrá vigencia durante toda la actuación, sin que la misma se pueda extender por más de un año. En este caso el año está cumplido, teniendo presente incluso la emisión del sentido del fallo de 30 de noviembre de 2018 a hoy, o si se quiere, la materialización efectiva cuando se entrega Norela Costa Tenorio voluntariamente el 9 de enero de 2019 a hoy. Han transcurrido más de 365 días, un año y 13 días. Entonces, desde el punto de vista aritmético, no existe ninguna dificultad, es un criterio objetivo que basta con examinar la situación procesal surtida con la finalidad de llegar a esta conclusión de conteo aritmético, que es el relevante, con la finalidad que la defensa busca de lograr la libertad por esta causal. Fundamentos jurídicos. Señores magistrados, son varios, pero hay uno que es vertebral en este asunto. Y es el siguiente. Primer argumento jurídico o norma que ha de ser aplicada para solucionar este problema. Principio de favorabilidad. El 29 de la Constitución y el 6º inciso segundo de la Ley 906 de 2004. Y señores magistrados, la defensa pide que se detengan en un adverbio de esa expresión que lamentablemente nunca ha sido explotada para aplicar el principio de favorabilidad. Adverbio que ha existido durante 200 años de historia republicana y que solamente la han reducido al principio de favorabilidad en la sucesión de leyes en el tiempo y en el espacio. Pues bien, ese adverbio aún dice, aun cuando sea posterior, se aplica la favorabilidad. Y ese aún significa, como adverbio, incluso, todavía. Es decir, la lectura correcta constitucional, pro homine, de efecto útil, si se quiere, como principio constitucional de esa norma, es llevarla más allá al tránsito de normas jurídicas en el espacio y el tiempo. Dice, aun cuando sea posterior. ¿Qué significa eso? Que por supuesto, y por eso se origina el pro homine, la favorabilidad más allá de ese tránsito de leyes en el tiempo y en el espacio. ¿Y por qué la defensa hace énfasis en eso?
porque es que aquí no estamos manejando un tema de tránsito de normas jurídicas, sino un conflicto entre decisiones de la alta jurisdicción colombiana que dan respuestas diferentes a problemas normativos que generan consecuencias nocivas y adversas a las posiciones y fundamentales de las personas, como la que se ha descrito. Entonces, cuando dice, todavía cuando sea posterior, dice ese enunciado normativo, implica que la favorabilidad va más allá de ese tipo de situaciones relacionadas con esa sucesión. Y he de hacer esa claridad, señores magistrados, precisamente para no obtener una respuesta en términos en que la sala penal pudiera proponerlos, valiéndose del principio de favorabilidad a través del test de favorabilidad, que por supuesto la Corte Suprema de Justicia tiene bastante desarrollado con 4 puntos en relación con esa sucesión. Pero este no es un tema de favorabilidad en esos términos, sino aprovechando la lectura del adverbio, planteándola más allá de esa lectura esquematizada y con cierto cerramiento conceptual. Entonces, esta lectura favorable es pro homine, que en materia del derecho internacional de los derechos humanos y ha sido reconocida por la Corte Constitucional, plantea que toda tensión entre el Estado y la persona humana, no en todos los casos, por supuesto, pero sí en uno como estos, donde está el instrumento pena y la libertad fundamental, hará que prevalezca la persona humana. Entonces, señores magistrados, ese es uno de los argumentos que permitiría resolver adecuadamente este problema relacionado con la situación de incertidumbre y por tanto de una situación inconstitucional individual, para declararse esa favorabilidad de la aplicación de la sentencia C-221 de 2017 y la C-342 de 2017, que absorbe, la última, el derecho viviente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ni siquiera en este caso es necesario, señores magistrados, y si la defensa no lo solicitara, tendría que hacerlo ex oficio el tribunal, precisamente por una razón, porque se trata de un derecho fundamental en el caso de aplicar o inaplicar una decisión bajo el espectro de la sentencia C-836 de 2001, en la cual se establecen los requisitos para que un juzgador sea parte de un precedente judicial. Pero es que aquí no hay uno, hay 2. Aquí basta es escoger uno de los 2 por favorabilidad y se acabó. No es menester tomar esos requisitos para apartarse de uno de ellos y elegir el otro. Entonces no sería necesario hacer ejercicio, porque es la mera aplicación directa del principio de legalidad, del principio de libertad, del principio de inocencia, etcétera, contra esta problemática de controversia a nivel de las altas corporaciones. Jurídicamente, señores magistrados, se cumplen los presupuestos de ese artículo 307, parágrafo 1. Norela Acosta Tenorio, en su situación, no está incursa en ninguno de esos requisitos, como que haya sido juzgada junto a 2 o más personas, o su caso haya sido tramitado ante la jurisdicción especializada, o su caso corresponda a delitos de corrupción tipificados taxativamente en la Ley 1474/2011. Tampoco se trata de un evento de delito sexual. Tampoco permite jurídicamente a la Fiscalía ni a las víctimas pedir la prórroga por 1 año más, precisamente porque esa prórroga obedece solo a los casos que últimamente se acabó de mencionar por la defensa. Tampoco jurídicamente podía la defensa solicitar al tribunal la sustitución de esa medida, porque naturalmente no está prevista como uno de los mecanismos del
la ley 1786 de 2016. Señores magistrados, la defensa blinda su argumentación, no procede la declaratoria de una excepción de inconstitucionalidad y por eso la defensa no la depreca, porque ya hay pronunciamientos de constitucionalidad sobre el tema. Entonces por eso no les solicito la declaratoria, porque ni la judicatura ni quien depreca puede demandar esa aplicación. Bien. Fundamentos probatorios. Pues señores magistrados, les dará un poco de asombro hablar en un tema de estricto derecho de fundamentos probatorios, pero es que es precisamente las premisas fácticas que hacen que Norela se encuentre en el estado de incertidumbre, los que originan las propias normas del imperio de la ley, que ya han sido citadas, la sentencia C-221-2017, la sentencia C-342 de 2017 y por supuesto, como se reitera, todo el engranaje sobre el artículo 450 relacionado con la captura con el fin de cumplir la pena. Y dentro de este esquema, las pruebas son las propias normas jurídicas. Discúlpeme que lo diga así, si eso es antitécnico, pero no tengo otra forma de decirlo. Entonces, el mismo aparato normativo me generó la situación, el presupuesto de hecho que se alega como inconstitucional, como estado de indefensión, como que nos impide la posibilidad de ser oídos para resolver este tema. Entonces, aparte de eso, existe el artículo 7, ya se dijo, inciso primero, sí, de la ley 906 de 2004. Pero señores magistrados, aquí también debe tenerse en cuenta dentro de toda esta prueba normativa, llamámosla así, el articulado de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la jurisprudencia para efectos de hacer un control de convencionalidad sobre lo siguiente. ¿Quién entiende? Esto es la probanza de este razonamiento, no lo interpreto yo, basta leer literalmente y se llegan a estas conclusiones. Uno, que la Corte Interamericana en la Convención y el Pacto hablen que efectivamente sea posible privar de la libertad a una persona con el fin de cumplir la pena. Eso está clarísimo en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, no en la Convención. Pero viene una situación, una lectura desprevenida de esos textos internacionales y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubica esa ejecución de pena dentro de una medida de aseguramiento. No le está diciendo a los estados parte, cuando no quede ejecutoriada la sentencia apelada, usted puede poner a cumplir pena a la gente que condene. No. Le está diciendo, durante el juzgamiento tiene que reconocerse la vigencia de una situación transitoria de privación de la libertad, incluso con una de tantas finalidades, ejecutar la pena. Pero es dentro del esquema de una medida de aseguramiento. No salta de una medida de aseguramiento a decir que ha de cumplirse una pena. Segundo efecto allí, muy percibible sin dificultad. ¿Quién entiende, señores magistrados? Eso no lo he entendido yo jamás. Que una sentencia apelada legitime al Estado para que mientras la sentencia se resuelva en apelación la persona cumpla pena. Me toca aquí partir de presupuestos, no especulativos. Supóngase, señores magistrados, que revocan la decisión, supóngase, y Norela
se declara inocente. Entonces, ¿qué pasó con el tratamiento de resocialización, de reinserción? Es decir, le están en este momento aplicando fines de la pena a una persona que apeló la sentencia y que esa persona está esperando, por no encontrarse de acuerdo con la decisión de primer grado, a que le diga al superior jerárquico si fue correcta o no la decisión de primer grado. ¿Quién entiende, señores magistrados, que si la sentencia está apelada, es decir, no ha hecho tránsito a cosa juzgada, y que está siendo revisada, porque eso es lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia en este momento, tiene entonces paralelamente un ciudadano que recibir tratamiento punitivo? La misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señores magistrados, ha hablado del efecto que tiene la apelación. Y mire, señores magistrados, en Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Vélez Lor versus Panamá, sentencia noviembre 23 de 2010. También en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas, sentencia julio 2 de 2004, serie C, número 107, fundamentos jurídicos 158 y 159 y otras. No leo textualmente, pero basta mirarlas y parafraseo. La ratio decidendi de estas decisiones, señores magistrados, es que la gente apela las condenas es para que los fallos de instancia sean revisados y para evitar errores que puedan ser cometidos por el primer grado. El tribunal de Buga dio viabilidad al recurso de apelación para que, es decir, cumplía con la aptitud propia de la técnica de apelación para que fuera tramitado ante la Sala de Casación Penal. Entonces, me está diciendo la Corte Interamericana que la apelación, entre muchos propósitos, es el de evitar errores de la judicatura en primer grado y revisar si la condena estuvo bien sustentada o no. Pues eso es lo que está pasando ahora. Entonces, jurídicamente, ¿quién entiende que mientras le revisan la cosa a ver si está bien o no, está guardada cumpliendo una pena? El Código General del Proceso a este propósito, como nosotros en Derecho Procesal Penal no tenemos una norma expresa a ese respecto, el Código General del Proceso en el artículo 320 define fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante. La defensa, aquí he de decirlo, impugnó la totalidad de los argumentos de la decisión y dice, para que el superior revoque o reforme la decisión. Entonces eso es provisional. Se dirá que los instrumentos internacionales hablen que se puede proceder a esa imposición cuando se pruebe la culpabilidad, dicen los instrumentos. Claro, cuando se pruebe, pues que ahora no está aprobada, ahora sigue en discusión, por eso el proceso ordinario es de doble instancia. Juzgo por primera vez de una manera amplia y con más garantías, pero ¿qué es lo que está haciendo la Corte Suprema ahora? Pues volviendo a juzgar a través de un mecanismo más limitado, con más precisiones, más reducido. Entonces el caso de Norela no está juzgado definitivamente. Este es otro punto, señores magistrados, probatoriamente, y casi que aquí hay un enredo jurídico también. No, lo hay. Se dice que dentro del desarrollo del debido proceso penal ordinario, la restricción de la libertad es excepcional. Es excepcional. Pero ¿qué hace la judicatura todos los días? Sentido del fallo, captura. Sentido del fallo, captura. No porque ellos quieran, lo hacen porque nuestro máximo Tribunal de Justicia Ordinaria tiene prescrito ese factor. Dice,
¿Qué es lo que procede ineludiblemente ante una emisión de sentido de fallo de responsabilidad penal? Capture para que comience a cumplir la pena. Entonces, basta mirar esa praxis jurisprudencial y el principio de excepcionalidad de lo que sea. En este caso, lo importante es que estamos ubicados dentro de un debido proceso penal ordinario de doble instancia y que no encuentra decisión penal ejecutoriada. Y es la siguiente: ¿quién entonces entiende esta regla general que dice capture cada vez que haya sentido el fallo? Y le está diciendo la Constitución y el 296 de la Ley 906 de 2004, hágalo pero excepcionalmente, que sea proporcional, razonable, necesaria, etcétera. Entonces, fíjense que es un argumento más, señores magistrados, de toda esta problemática que se origina a propósito de esto. Y esto es más alarmante todavía. El tribunal, varios tribunales en el país en sus diversas salas penales tienen criterios diferentes. Entonces, en Bogotá, ante emisiones del sentido del fallo, unas salas no ordenan la aprehensión, otras la ordenan. Claro, bajo los principios de autonomía e independencia del adjudicador de justicia, pero es que esa independencia y autonomía del adjudicador de justicia no puede redundar en que el ciudadano esté observando que en unos casos se aplica la ley correctamente y en otros no. Véase el último caso de ahora de finales de año de diciembre de 2019, que seguramente uno como ciudadano, o yo como ciudadano, lo sentí como una afrenta, pero como abogado sé que es lo correcto. El doctor, que no me acuerdo ni el nombre, Pretel, ex magistrado de la Corte Constitucional, condenado por la Sala de Primera Instancia de la Suprema Corte de Justicia. ¿Se ordenó la captura, señores magistrados? No. ¿Por qué? ¿Por ser Pretel? Y si vamos a comparar el daño de ese sujeto con el de Norela, reconociendo, vamos a suponer eso, no se sabe claro, seguramente dirán ustedes que es peor, pero señores magistrados, vamos a darle tratamiento igualitario a esto, o todos en la cárcel o todos, como lo dice la Corte Suprema. ¿Qué hizo la Sala de Primera Instancia allí? Pues sencillamente, sin una sola argumentación, no ordenó la captura y pasó por alto la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, que es su superior jerárquico. Bueno, así es. Entonces, ese es otro factor que se debe tener en cuenta. ¿O tiene mejor posición de qué tipo este magistrado o ex magistrado mejor, declarado responsable penalmente, que Norela Costa Tenorio? Hay muchos argumentos adicionales que no vienen al caso porque serían reiterativos, señores magistrados. Lo cierto es que Norela Costa Tenorio ni siquiera tendría por qué estar allá bajo el umbral de una medida de aseguramiento, ni siquiera, ni cumpliendo pena ni medida, pero no viene eso en este momento en esta discusión. Entonces, todo ese enredo probatorio es lo que hace que la defensa acuda a los argumentos jurídicos, a los fácticos, y todos ya relacionados con antelación. Solicitud. Norela Costa Tenorio, a través de su apoderado, como consecuencia de lo expuesto, solicita a la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga que se ordene la libertad o su libertad como consecuencia de haber estado privada de la libertad en un lapso superior a un año, dándose ya cumplimiento al alcance del artículo 307, parágrafo 1 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo primero de la Ley 1786 de 2016, todo esto en consonancia con la norma jurídica de nivel constitucional que hace parte del imperio de la ley y más favorable, estipulada en la sentencia C-221 de 2017 de la Corte Constitucional. Señores magistrados, muchas gracias. Gracias. Antes de proseguir, se me olvidó dejar constancia que la procesada Norela Costa Tenorio
mediante escrito dirigido el 20 de enero de 2020, manifestó que renuncia voluntariamente a asistir a la presente audiencia. De la anterior petición se le corre traslado a la Fiscalía General de la Nación. Gracias, su señoría. Escuchando atentamente los argumentos que ha planteado el señor defensor, este delegado debe plantear o manifestar que pues, se encuentra en desacuerdo frente a los términos en que se ha planteado la petición. Para referirme al tema en cuestión, debo indicar que hay un problema jurídico que se ha planteado y este es básicamente si efectivamente después de la decisión de primera instancia, que en este caso se emitió el día 2 de abril del año 2019, estaríamos en vigencia de una medida de aseguramiento o efectivamente esta señora Norela Acosta Tenorio estaría privada de su libertad por vía o en virtud de una medida de aseguramiento. Lo cierto es que revisado el caso y revisados pues, los planteamientos del señor defensor, la Corte Suprema de Justicia ha tenido una jurisprudencia pacífica en este punto. En primer lugar, efectivamente y en punto a la competencia, se ha determinado que si el asunto al respecto del cual se plantea la petición al juez de conocimiento está inmerso en la decisión que está en este momento apelada, el competente para conocerla es la Corte Suprema de Justicia. Pero aspectos que desborden esa situación, básicamente, porque, un ejemplo, la señora Norela Acosta Tenorio presentara una situación de salud o se presentara alguna situación extraordinaria que tendría la defensa que demostrar en el desarrollo de esta audiencia, daría lugar y legitimidad para que el juez de primera instancia tenga que entrar a pronunciarse frente a esas situaciones de libertad. Sin embargo, el señor defensor no reconoce dos situaciones que vienen inmersas dentro de la sentencia. La primera de ellas, efectivamente a la señora Norela Acosta Tenorio se le condenó en calidad de autora dentro de los delitos de cohecho propio en concurso homogéneo y otros, pero allí en la tercera decisión que se adoptó, se indicó, uno, que se negaba a la acusada Norela Acosta Tenorio la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria y por lo tanto la sentenciada deberá continuar purgando la pena que por medio de esta sentencia le fuera impuesta. Hay una decisión y una determinación puntual que se encuentra en este momento apelada y la Corte Suprema de Justicia tendrá que pronunciarse al respecto, pero en punto a esa terminación del plazo hasta el cual estuvo vigente la medida de aseguramiento. Ahora bien, la sentencia, perdón, lo tomo acá. La decisión dentro del proceso 49734 AP 4711-2017 emitida el 24 de julio de 2017, siendo un auto interlocutorio de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció al respecto. Entre otras indicó o nos explica como una herramienta de interpretación jurisprudencial, nos brinda unos elementos para indicar que efectivamente el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia establece que existe un plazo razonable para efectos de que una persona sea investigada y juzgada dentro de esos plazos, sin que se amplíen los términos de manera indeterminada, sino que efectivamente se adopte una decisión frente a esa situación jurídica que esa persona enfrenta a través de la persecución que realiza el Estado a este sujeto pasivo. Pero también nos indica el momento procesal donde se concreta el juzgamiento
para procesos que se rigen por la ley 906 es en el momento en que se emite la decisión, el sentido del fallo. Que si en ese sentido del fallo se adopta una decisión en punto a la libertad de esa persona, es porque efectivamente ya hay una decisión sin que haya una prerrogativa adicional, y es que si la persona se encuentra inconforme con la decisión que se adoptó por ese juez de primera instancia, tenga la posibilidad de que esa decisión sea objeto de revisión. Pero ello no quiere decir que la decisión no esté adoptada. Ello no quiere decir que se encuentre en una indeterminación legal la situación jurídica de esta persona. Por el contrario, lo que nos indica esta sentencia es efectivamente hay una decisión de fondo en punto a la situación de juzgamiento de esta persona. En ese orden de ideas, incluso destaca esta misma decisión como la Corte Constitucional en la sentencia C-221 indicó el propósito de la norma fue el de reforzar el uso excepcional de la medida de aseguramiento en el proceso penal mediante la introducción de límites materiales a la imposición de la privación preventiva y la fijación de términos máximos de duración, tanto en cada una de las fases del proceso, artículo 317, numerales cuarto al sexto de la Ley 906 de 2004. Pero si nosotros hacemos una revisión más a fondo de esta decisión, nos indica la Corte Suprema de Justicia. La jurisprudencia constitucional, sentencia C-221 del año 2017, es del criterio que el plazo máximo fijado por el artículo primero de la Ley 1786 de 2016 para evacuar los procesos con personas privadas de la libertad se extiende hasta la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia. Para la Corte Constitucional, este término funciona como una cláusula general de libertad. Sin embargo, para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, tal fijación de ámbito temporal de aplicación de la plurimencionada causal genérica de libertad por vencimiento de términos del plazo máximo razonable, sin que el detenido haya sido juzgado, se ofrece errónea. Por una parte, se advierte una equivocada equiparación a lo que significa ser juzgado en los términos del artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma que consagra la causal de libertad por vencimiento del plazo razonable con la duración del proceso penal como tal. Por otra, a la hora de interpretar el artículo primero de la Ley 1786 de 2016, únicamente se acudió a una interpretación subjetiva de la norma guiada con el método histórico sin consideración de razones importantes sistemáticas y teleológicas suficientemente depuradas por la jurisprudencia especializada de la Corte Suprema, concernientes a la vigencia de las medidas de aseguramiento desde la perspectiva material de su fundamento procesal. En efecto, de manera pacífica y reiterada, la Sala tiene dicho que, en consideración a la naturaleza cautelar de la detención preventiva, así como en vista a las finalidades en las que sirve el proceso, tal medida de aseguramiento tiene una vigencia hasta que se profiere la sentencia de primera instancia, si el proceso es tramitado en la Ley 600, o hasta la lectura de fallo de primera instancia, si se aplica en la Ley 906 del año 2004. Lo anterior para el conteo de términos que nos plantea la defensa, en virtud de la cual la medida de aseguramiento tuvo vigencia para este caso puntual hasta el momento en que se emitió se dio la lectura de la sentencia de primera instancia, es decir, el día 2 de abril del año 2019. Hace una referencia o agrega una referencia de lo que nos ha indicado la Corte. Si al anunciarse el sentido del fallo de carácter condenatorio se omite hacer pronunciamiento en los términos del artículo 450 de la Ley 906 y en concordancia con el artículo 449, los efectos de la medida de aseguramiento solo se extienden hasta el proferimiento de la sentencia, pues el juzgador debe imponer las penas principales, sustitutivas y accesorias. En esa dirección, si se llegare a conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, cesan en ese instante los efectos de la medida de aseguramiento de detención preventiva, pero si por el contrario se negare,
la privación de la libertad en adelante se fundamentará en la denegación del beneficio decretada con la sentencia condenatoria. Entonces tenemos un planteamiento de la justicia especializada en la materia penal, que es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde reconoce los efectos, sí, de la sentencia C221, pero también nos explica cómo se deben interpretar esos efectos de la C221. Ello en punto a la materialización del plazo a partir del cual tiene el juez de segunda instancia para efectos de decidir cualquier tipo de recurso que se haya presentado en contra de su decisión. Además del planteamiento de cuál es la protección que buscaba el legislador en punto a establecer una fijación del plazo un plazo para que en el término de un año tuviera la vigencia una medida de aseguramiento y que fuera de 2 años para casos puntuales, como en este caso puntual, cuando se trata de un delito contra la administración pública, donde efectivamente estos delitos por los cuales fueron juzgada la señora Norela Costa Tenorio fue sancionada. Ahora bien, una carga que le corresponde a la defensa y que efectivamente la Fiscalía General de la Nación considera que no se ha cumplido es demostrar, en este caso puntual, que ha habido una situación que ha cambiado en punto a la privación de la libertad que no fuera definida en su momento por la sentencia que se emitió en contra de la señora Norela Costa Tenorio. Esto es una situación que en este momento no se encuentra evidenciada, si bien es cierto, se revisa que efectivamente han habido una serie de consideraciones en orden fáctico, jurídico y en punto a la interpretación que la defensa le quiere dar a la sentencia C221. Lo cierto es que ya hay unos parámetros establecidos por la Corte en esta decisión. Lo propio hace una decisión de la jurisprudencia STP 16906 del año 2017, emitida por la doctora, siendo magistrada ponente la doctora Patricia Salazar Cuellar dentro del proceso 94564, donde en virtud de un problema jurídico relacionado con una detención preventiva de la medida de aseguramiento, nuevamente hace referencia a que la razón de ser de la existencia del plazo fijado por el legislador en punto a las medidas de aseguramiento es para la protección de un plazo razonable en punto al juzgamiento. Ese juzgamiento para este caso puntual, para los demás casos es irrelevante cualquier situación que se haya manifestado por la defensa en punto al tratamiento que le hayan dado a cada una de las personas que hayan sido juzgados en sus respectivos procesos. Para este caso puntual ya se definió que efectivamente esta persona se encuentra privada de su libertad, cumpliendo hasta este momento en vigencia de la pena que se le impuso una medida de aseguramiento, y si bien hay unas situaciones relacionadas con un recurso de apelación que da lugar a que se resuelva, no se ha demostrado por parte de la defensa, que se haya retirado el recurso de apelación para legitimar, en este caso puntual, que haya lugar a dar apertura a un nuevo pronunciamiento en torno a ese punto, pero además de ello tampoco se ha demostrado por la defensa que haya una situación que desborde hechos que ya fueron tratados y que se encuentran inmersos en la sentencia impuesta en contra de la señora Norela Acosta Tenorio. De allí que efectivamente considera la Fiscalía General de la Nación que no hay lugar a la decisión que no hay lugar a la pretensión planteada por parte de la defensa y por el contrario se debe la misma negar. Señores magistrados, muchas gracias. Muchas gracias. Señor fiscal, antes de correrle talado al Ministerio Público, el honorable magistrado José Jaime Valencia quiere hacerle una pregunta. Señor fiscal, al inicio de su argumentación, usted manifestó que la competencia para resolver la petición que ha hecho la defensa corresponde a la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted se ratifica en esa afirmación?
Su señoría, en ese punto y en esa afirmación debo hacer la siguiente precisión. La sentencia SP 16232 del año 2015, con radicado 46329, que de hecho reúne también el radicado 47003, nos indica que en punto a este tipo de peticiones, cuando el solicitante o en punto a la competencia nos establece que una sala de decisión de un tribunal, que en este caso era el Tribunal de Barranquilla, de conformidad con lo previsto con el artículo 177 de la Ley 906 del año 2004, concede en su momento un recurso de apelación en contra de una sentencia en el efecto suspensivo. Al otorgarse la alzada, la competencia de la CUO queda suspendida únicamente para pronunciarse sobre los tópicos propuestos en la impugnación, no así en cuanto a los temas referentes a la libertad y los demás asuntos que no estén vinculados al recurso de alzada. En este caso puntual, lo que está haciendo el planteamiento de la defensa es que ocurre frente a la petición de la defensa. Este asunto de libertad está directamente vinculado a la impugnación que se hiciera por parte de la defensa a la sentencia de primera instancia, porque dentro del inciso tercero de la sentencia se pronunciaron frente a que está en este momento en cumplimiento de la pena la señora Norela Acosta Tenorio. En ese orden de ideas, no tendríamos... en este caso, no habría una situación relacionada con competencia por parte del tribunal para definir la petición que se está realizando por parte del señor defensor. Ahora bien, se hizo un planteamiento por parte de la defensa en punto a la competencia en cuanto a que el juez de primera instancia, el juez de control de garantías se había pronunciado frente a la competencia dando razón en cuanto a la situación de competencia. Sin embargo, su señoría, como se retiró la petición por parte de la defensa, la situación de la competencia es un tema que no ha sido resuelto desde incluso esa instancia. Por lo tanto, su señoría considera este delegado que como esta solicitud no fue suficientemente argumentada en punto a demostrar que está completamente desvinculada al fallo, considera este delegado que efectivamente el tribunal no sería competente para resolver esta petición. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ministerio Público, por favor. Muchas gracias, su señoría. En cuanto a la competencia, para conocer la pretensión que ha incoado el representante de la defensa, consideramos que la misma es viable, amén de que el tema o el sustento de la pretensión y el análisis que hace la defensa no está enmarcado dentro de la apelación de primera instancia de la sentencia contra la señora Norela Acosta. Ya escuchamos que la pretensión es que se aplique un principio de favorabilidad en aras de hacer prevalecer un fallo 221 cotejado con 1342 del año 2007 que recoge los postulados de la Corte Suprema de Justicia y que más adelante entraré a tocar. Pues bien, el segundo término con relación a la pretensión, consideramos que la misma debe despacharse desfavorablemente y para tal efecto colocamos a consideración de la magistratura el siguiente análisis. Pues bien, aquí se pretende hacer prevalecer un fallo 221 del año 2017 en aras de un principio de favorabilidad y con relación a otras decisiones de la misma Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. En términos generales, ya la Corte ha reiterado incluso desde el año 2006, cuando estaba la ley, el 600, y posteriormente vino
ampliando y reiterando su posición hasta la actualidad, que la medida de aseguramiento tiene una vigencia hasta el momento de la sentencia, o de igual manera con la ley 906 hasta el momento del sentido del fallo, obviamente siempre y cuando se pronuncie sobre los subrogados penales. Entonces no quería tocar ese tema porque ya hay suficiente ilustración sobre el mismo. Pero bien, aquí lo que toca que establecer cuál es la prelación que se debe tener sobre la aplicación de las normas pertinentes. Y traigo a colación inicialmente en relación sobre la inconformidad que se plantea con el fallo 221 del 2017, el 342 del 2017 y fallos de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, el AP 4711 del 2017, AP 5052 del 2017, y el tema está relacionado con el tema de órganos de cierre de la jurisdicción. Y efectivamente, en Providencia C 621 del 2015, el magistrado ponente Jorge Ignacio Pretel adujo, abro comillas, para el precedente judicial, pero el precedente judicial no está limitado a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que se extiende a las altas cortes al respecto en la sentencia 335 del 2008, refiriéndose en general a las decisiones de todos los órganos judiciales de cierre jurisdiccional, reitera el carácter vinculante de la jurisprudencia de los órganos de cierre y al respecto afirma reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura redunda en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con los imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual manera, la vincularidad de los precedentes garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad de la ley ante los ciudadanos, por cuanto en casos semejantes son fallados de igual manera. Asimismo, la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las altas cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico de los particulares. Y vuelve y lo reitera en Providencia 816 del año 2011. Pues bien, ante esas circunstancias, esos planteamientos a que hemos hecho alusión, decisiones de la Corte Constitucional sobre un tema específico y la Corte Suprema de Justicia, traigo una decisión del 23 de octubre del 2014, radicado 39538, magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier, donde manifestó lo siguiente: para proteger la dignidad y la majestad de la justicia, para aislarla de toda clase de presiones indebidas, se ha reconocido autonomía e independencia en el ejercicio de la función constitucional y legal de administrar justicia. Artículo 5 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y 228 de la Constitución Política. La autonomía e independencia desde una perspectiva funcional tiene como fin las decisiones de las corporaciones judiciales como órganos de cierre, la libertad para definir la jurisprudencia que como precedente jurisdiccional debe orientar la administración de justicia en Colombia. En ese campo, la Corte Constitucional reconoce en la sentencia 037 de 1996, ley estatutaria que manifiesta, abro comillas,
Al juez por mandato de la Carta Política se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar hechos que se sometan a su conocimiento y asimismo aplicar las normas constitucionales y legales que juzgue apropiada para resolución respectiva del conflicto jurídico. Y sobre esa sentencia C037 de 2996 dice la Corte Constitucional: sentadas las precedentes consideraciones, conviene preguntarse respecto de las providencias proferidas por las altas corporaciones que hacen parte de la rama judicial, ¿cuál es la autoridad llamada a definir los casos en que existe un error jurisdiccional? Sobre el particular entiende la Corte Constitucional ha determinado un órgano límite o una autoridad máxima dentro de cada jurisdicción. Así, para la jurisdicción constitucional se ha previsto la Corte Constitucional, artículo 24, 241 de la Carta. Para la ordinaria, la Corte Suprema de Justicia, 234. Para el contencioso administrativo, Consejo de Estado, 237. Y para la jurisdiccional disciplinaria, la correspondiente a la Sala del Consejo Superior de la Judicatura, 257. Dentro de las atribuciones que la Carta le confiere a cada una de esas corporaciones, quizás la característica más importante es que sus providencias, a través de las cuales se resuelve la última instancia en el asunto bajo examen, se unifica jurisprudencia y se definen criterios jurídicos aplicables frente a casos similares. En otras palabras, dichas decisiones, una vez agotada todos los procedimientos y recursos que la ley contempla para cada caso, cada proceso judicial, se tornan en autónomas, independientes, definitivas, determinantes, y además se convierte en el último pronunciamiento dentro de la respectiva jurisdicción. Lo anterior, por lo demás, no obedece a razón distinta que la de garantizar la seguridad jurídica a los asociados mediante la certeza de que los procesos judiciales han llegado a su etapa final y no pueden ser revividos jurídicamente por cualquier otra autoridad de la rama judicial o de otra rama del poder público. De tal manera que se concluye que al tenor de ese fallo de la Corte Constitucional referente a la ley estatutaria, ley 270 del año 1996, se concluye que los órganos de cierre de cada jurisdicción tienen potestad de definir la jurisprudencia que debe orientar la administración de justicia en cada especialidad y en el ámbito de su competencia. Así las cosas, su señoría, hemos de concluir que es la misma Corte Constitucional, en ese fallo C-037 del 2006, quien reconoce que la Corte Suprema de Justicia es un órgano de cierre, que además unifica jurisprudencia, de igual manera que la misma se actualiza y es factor para que los demás órganos de la justicia ordinaria le den aplicación a la misma. Esos precedentes son los que deben prevalecer en el caso que nos ocupa la atención, sin desconocer, entre otras cosas, que la C-221 del año 2017 tenía una finalidad específica, y eso se le ha dado cumplimiento, es en declarar la exequibilidad o inexequibilidad de el numerar sexto del artículo 317, y nos referimos a esa libertad por vencimiento de términos después de 150 días sin que, una vez iniciado el juicio, no se haya dado lectura al fallo. Y es
Tan claro las decisiones de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema que nos ocupa, que es la misma Corte Constitucional en esa C-342 de 2017, cuando establece la constitucionalidad de la orden de captura al momento del sentido del fallo, quien entra a reconocer que lo que se va a imperar es una privación de la libertad por encontrarse la responsabilidad de un procesado. Es decir, tácitamente le está dando la razón a la Corte Suprema de Justicia y en términos generales podía llegarse a pensar que está reconociendo un error que tuvo al tocar un tema no con las puntualidades precisas. Y si de igual manera, ¿por qué debemos aplicar ese precedente de la Corte Suprema? Porque es la especialidad, es la última colegiatura que existe y que unifica la jurisprudencia. Es una justicia ordinaria, tiene su especialidad, analiza sistemática, coherente y unificadamente las normas que existen en el código para tomar una decisión. Y observe que es que la medida de aseguramiento tiene un capítulo, 317 y siguiente. ¿Cuándo surge una medida? ¿Cuál es su vigencia? ¿Cuándo hay sustitución? ¿Cuándo hay revocatoria? Ese es un capítulo, un instituto, para uno no salirse de ahí. Así como existen etapas de juicios. Es decir, ese es un capítulo especial sobre esa medida de aseguramiento y le dice, sí, hay un 307, dice, si transcurrido un año a partir de comenzar la medida de aseguramiento no se ha emitido el sentido del fallo, se podrá solicitar la sustitución de la medida por otra diferente a la que existe ahí. Ese 306 es muy claro y por eso, en función de ese 306, 7 y siguiente, nos vamos al artículo 154, donde en su último numeral dice diligencia ante los jueces de garantía, dice libertad antes de que se pronuncie el sentido del fallo. Y la Corte dice, dentro de sus precedentes, que ya en el sentido del fallo pierde razón de ser los presupuestos de la medida de aseguramiento, su vigencia. ¿Por qué? Porque en ese momento se van a tomar decisiones con pruebas ya evacuadas en el juicio sobre la conducta punible y la responsabilidad del enjuiciado o enjuiciada. Es decir, que a partir de ese momento la persona va a estar privada de la libertad, no por la detención preventiva, sino por existir mérito para generar responsabilidad penal. Y tan evidente es lo anterior que es ahí en la sentencia, de igual manera donde al generar la responsabilidad penal se entran a definir sustitutos penales, domiciliaria, suspensión de la ejecución de la pena, si sustitución de detención, de privación de la pena por prisión domiciliaria. Es ahí donde ¿qué está indicando? De que ya no se está hablando de una vigencia de una medida de aseguramiento. Y porque ese otro tópico que se está tocando. Entonces, no se puede hablar de un principio de favorabilidad porque la Corte tiene dos normas. En la segunda reconoce tácitamente que la Corte Suprema tiene la razón y pretender que se aplique el 221, que es inaplicable, entre otras cosas,
como en cierta medida ha hecho la Corte Suprema de Justicia en los análisis respectivos y ha sentado precedente judicial en casos análogos y similares reiteradamente. No es del 2017, hasta el 2019 viene reiterando esa posición. La defensa nos trae a colación normas sobre la Convención Americana y posiblemente nos dijo unos fallos en el sentido que es ilógico que no existiendo una sentencia condenatoria en firme se tenga privada de la libertad de una persona estando incólume, incluso hasta ese momento todavía el principio de inocencia. Pero en primer lugar, hubiera sido en un momento determinado adecuado que en esos alegatos de conclusión eventualmente haberlo planteado en el sentido, en el evento de que su patrocinada hubiera salido condenada, se pronunciaran sobre esos tópicos. Pero bien, eso es lo de menos. Aquí pueden haber normas de la Convención Americana en ese sentido, pero la obligación del Estado es adaptar las normas a esos tratados internacionales. Y mientras no los adaptes, tenemos que cumplir con las normas que están vigentes. Y debemos recordar sobre esas situaciones, casos. Aquí en Colombia existió un juez sin rostro, justicia sin rostro, una justicia especializada, unos testigos ocultos, y eso atentaba contra la Convención Americana, porque yo debo conocer tanto el juez que me juzga, dice la Convención, como los testigos que me hacen cargo. Y para no ir muy lejos, la Convención Americana establece que la defensa debe ser continua y permanente desde el momento en que se inicie una investigación. Y aquí la Ley 906, acorde a la legislación, solo permite conocer esas pruebas de cargo cuando le corren traslado en la acusación, en la formulación de acusación a las personas procesadas. Es decir, desde que inician la investigación, entre comillas, se le oculta qué tiene la Fiscalía como prueba de cargo, cuando lo ideal era que conociera desde el primer momento para poderse defender, porque si la defensa es continua, permanente, y eso no ocurre. Pero aquí tenemos que someternos a las normas que están plasmadas en nuestro código, salvo que el Estado posteriormente la modifique y se acoja a esos parámetros de la Convención Americana. Mire, señor defensor, que ni siquiera la Corte Constitucional en sus diversos fallos ha hecho postura a esas inquietudes que usted sabiamente trae a colación, y que eso debería ser el deber ser, pero la realidad no es esa. Tenemos unas normas que están enmarcadas directamente en un procedimiento previamente reglado. Bajo esas consideraciones, consideramos que no es acertada la petición que hace la defensa en aras de que se le dé aplicación al artículo 307 con fundamento en el fallo 221 del 2017 como norma más favorable, porque estamos reiterando
Ese 307, entre otras cosas, si usted lo ubica, precisamente es en el término de que existe una medida de aseguramiento. Por eso existe una figura que se llama prórroga de la medida de aseguramiento. Que esté vencido el año de la medida, es que la medida ya desapareció. Entonces no podemos revivir algo que jurídicamente ya no existe. Aquí lo que hoy en día existe es una sentencia condenatoria fundada en valoraciones de prueba que generaron responsabilidad penal. La razón de ser de la privación de la libertad hoy en día no es la medida de aseguramiento, son las valoraciones que en su oportunidad tuvo la primera instancia para decretar la responsabilidad de la ciudadana, y bajo esos parámetros y esa prelación de especialidad, de ser órgano de cierre, en tercer lugar de generar precedentes judiciales en la justicia ordinaria, de haber ya decantado exhaustivamente todos estos pormenores por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues evidentemente no es viable la aplicación, la solicitud de la defensa. Muchas gracias. La sala entrará en un receso de media hora para tomar la decisión. Gracias.
Buenos días. Continuamos con la audiencia dejando expresa constancia que se encuentran las mismas partes e intervinientes al inicio de esta audiencia. Teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación, en la precisión o aclaración que solicitare el honorable magistrado José Jaime Valencia, plantea una impugnación de la competencia, puesto que en criterio de la Fiscalía, el tema propuesto a la sala es precisamente uno de aquellos de los cuales fue definido en la sentencia y objeto de apelación, razón por la cual pues la judicatura, ante esta manifestación de impugnación de la competencia, la enviará a la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para que defina lo pertinente. La anterior decisión no admite recurso alguno, razón por la cual se da por terminada la presente. En la oportunidad procesal, tan pronto nos llegue, fijaremos nueva fecha.